Bendiciones, hermanos, buenos días a todos, que Dios los bendiga en esta mañana. Estamos agradecidos con nuestro Padre porque nos permite una vez más estar en la casa de Dios. Poder transmitir desde este lugar es un gozo, hermanos, saber que tú estás bien también me da gusto. Y los que estén pasando alguna prueba, lucha, tribulación, oramos en el nombre de Jesús. Dios es poderoso, confía en Él y Él hará. Aleluya. Precisamente el tema de hoy es enséñanos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a leer primeramente en el libro de Lucas 11:1 al 4 primeramente y enseguida del 9 al 11. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, los discípulos estaban pidiendo que les enseñaran a orar. Bendito Dios. Es algo que tenemos que aprender todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Cuando empezamos por primera vez, empezamos a ver cuáles son la manera de acercarnos a Dios y conocer a Dios, pues es a través de la Escritura, a través de la oración, gozarnos en la alabanza y todo esto, ¿verdad? Y nos sigue enseñando el Señor Jesucristo cómo debemos de orar y cómo debemos de pedir. Dice ahí en el verso 9 precisamente: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si vuestro hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Así es nuestro Padre Celestial. Si nosotros le pedimos algo que está conforme a su voluntad, Él también quiere que nosotros le pidamos conforme a su voluntad, que nos enseñemos a orar en el nombre de Jesús, que le pidamos a la puerta, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús, en cada petición, en cada necesidad. Todos tenemos necesidades, todos tenemos peticiones, y cuando ya están suplidas en el Señor, hermano, Dios nos ayuda en todas las cosas. Bendito sea el Señor. Algo que estaba escuchando acerca de la oración, que primeramente, hermano, al principio se vuelve como un deber. Un deber es orar a Dios. Vamos a ver las 3D de la oración. El deber orar, pero ese deber orar, hermano, por los hermanos, por la familia, por la nación, por las autoridades, es lo que nos dice Dios. Se vuelve en el cristiano, después de tanto orar, como una disciplina. Por eso le decía las 3D, hermano. Se vuelve una disciplina. Empezamos a orar ya no por un deber, sino por una disciplina que el Espíritu nos levanta, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos enseña, como Jesucristo enseñaba a sus discípulos a orar. Esta oración la encuentra también en Mateo capítulo 6, ahorita lo que acabamos de leer. Y dice, hermanos, que esta disciplina nos enseñe después a que sea un deleite. Porque ya no vas a estar tú con preocupaciones, ya no vas a estar tan atribulado, sino que vas a estar en contacto con el Padre Celestial, con el Padre de las luces,
que si nosotros andamos en la perfecta voluntad de Dios, hermano, vamos a estar recibiendo de parte de Él lo que Él quiere que tengamos. Él quiere, hermano, como dice la Escritura, en Juan 15:7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si te fijas, hermano, dice todo lo que queréis. Tenemos necesidad de sanidad, vamos a pedirle salud, vamos a pedirle sanidad a nuestro Padre. Si está alguno enfermo entre vosotros, dice en Santiago, llame a los ancianos de la iglesia. O sea, necesitamos apoyo de oración, porque a veces nos encontramos afligidos, débiles, tristes, desanimados. Entonces necesitamos la oración como algo poderoso, hermano, como algo que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante. Y en verdad que todos necesitamos de la oración. Ahorita vamos a ver más adelante que Pablo pedía oración a los discípulos, a los hermanos, que oraran por él, porque también él estaba pasando tribulación. Acuérdense que estaba en la cárcel, estaba pasando pruebas y luchas. Entonces vemos así, hermano, que Jesucristo enseña a sus discípulos a orar y les dice cómo orar, porque tenemos que pedir, y es algo, hermano, que vamos a aprender. Ojalá y tú puedas aprender hoy algo nuevo, algo hermoso que es la oración, para que se vuelva un deleite, no un deber, no nada más una disciplina, sino que se vuelva un deleite orar para platicar con Dios. En Juan 6, 16, 24 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, en el nombre de Jesús. Así es que nosotros hemos visto respuestas, hemos visto soluciones, hemos visto bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos ha regalado bendiciones con las peticiones, con las oraciones que hemos hecho. Dios nos ha bendecido, y por eso tenemos que persistir en la oración. De hecho, 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, o sea, debemos estar constantes. Romanos 12:12 dice, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, también nos sigue diciendo. Entonces es algo, hermano, que tenemos que estar aprendiendo a orar, y orar por ciertas necesidades, por ciertos problemas. Y hermano, algo también que yo quisiera que aprendieras a orar, hermano, es a bendecir el pueblo de Israel. Nos lo dice en el Salmo 122, verso 6. Dice: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 6. Si te fijas ahí, hermano, ¿qué dice Dios? Que pidamos, o sea, que oremos por Jerusalén, por Israel, porque de allá vino nuestra salvación, de allá vino nuestro regalo, de allá vino la vida eterna, hermano. Jesucristo es un israelita, es judío, hermano. Él nos ayuda, bendito sea el Señor. Entonces, Él nos bendice y quiere que pidamos a Dios por la paz de Jerusalén, así como por todas las naciones, por nuestro México, por los Estados Unidos, o ahorita que está pasando Turquía, una necesidad acerca del terremoto que tuvieron en Grecia y todo esto, hermano. Debemos de orar por ellos, que Dios los bendiga, que Dios los ayude a salir adelante, que Dios guarde a los que están tal vez atrapados y salgan adelante en el nombre de Jesús. Entonces todo eso tenemos que orar, hermano, y aunque pues pareciera imposible que tu oración de aquí en México llegue hasta allá, hermano, para Dios no hay nada imposible. Él manda a sus ángeles a que vayan y defiendan a los hijos de Dios y los guarden en el hueco de su mano. Entonces nosotros, hermano, tenemos que estar al pendiente de ciertas situaciones, de ciertas necesidades, peticiones que nos hacen. Nosotros oramos varias veces al día. Mi esposa y yo nos juntamos a orar. Oramos aquí en la iglesia, oramos en diferentes lugares.
donde nos piden oración también, hermano. Entonces dice Mateo también 20:18, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. En esa parte de Jerusalén, cuando subía Jesucristo, oraba por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ahora iban a matar a Jesucristo. Ahora iba a morir por nosotros, pero Él ya venía con un propósito. Él ya venía con una bendición para nosotros, hermano. Entonces, Él ora esto también. Es lo que dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Entonces, Dios nos dice que debemos estar orando por esas peticiones, por esas necesidades, por esas ciudades, por esas personas que están pasando lucha, prueba o tribulación, hermano. Nos sigue diciendo, fíjate cómo dice Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré su nombre sobre el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Si te fijas, hermano, estamos destinados a ir a una nueva Jerusalén. Nosotros, cuando el año pasado nos permitió Dios ir a Jerusalén, nos quedamos maravillados de esa ciudad, como el gobierno decía que no podían construir de otra manera más que con piedra caliza, toda blanca ella, la ciudad tiene que estar construida. El que no lo pueda hacer en un momento dado, deja la obra en obra negra por fuera, y hasta que tiene la oportunidad, hasta que tiene el dinero, pone la piedra caliza por fuera para poder seguir adelante su construcción. Y resplandece, hermano, en la noche. Es algo muy hermoso. Si esa ciudad es hermosa hoy, hermano, imagínate la nueva Jerusalén. Imagínate hacia dónde vamos. Dios nos quiere que vayamos a esa nueva Jerusalén. Bendito sea el Señor. Dice Apocalipsis 21:10 también, y me llevó en el espíritu a un monte grande alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Como Dios le muestra, o sea, tú en tu oración también puedes tener visiones, puedes tener revelaciones, porque tienes esa comunión íntima con Dios. Dios te puede revelar algo. Acuérdate lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo libro de los Hechos, capítulo 2, y dice como en el verso 17, la profecía de Joel, dice Pedro aquí predicando, verso 16 en adelante, 2:16 en adelante, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán sueños, y vuestros ancianos soñarán sueños, visiones y sueños, perdón. Entonces, hermano, tú puedes ver cómo Dios a través de su espíritu nos va a mostrar sueños o visiones, y va a través de la oración, de tanta comunión con Dios, de tanta esa comunión íntima con Dios que vamos a tener, hermano, con Dios en la oración. Dios nos va a estar mostrando cosas hermosas, cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque ya no es nada más un deber, porque no nada más ya no es una disciplina, sino porque ya es un deleite estar en la presencia de Dios. Hay gente, hermano, que ha partido con Dios. Me testificaba en el día de ayer una persona, ya he escuchado ese testimonio varias veces de varios hermanos que van a orar, y ahí en la oración se quedan dormidos, ahí mueren, hermano. Qué hermosa manera de morir. Qué bonito reunirse con el Señor estando orando, y de ahí parte con Dios. Aleluya, bendito sea el Señor.
Me gustaría así partir con el Señor un día también. Dios nos ayuda en todas las cosas. Si bien, hermano, ahorita yo te animo a que le des gracias a Dios porque estás sano, porque estás bien, porque estamos con salud, con tu familia. Y los que no estén así, hermano, oremos para que Dios nos dé la victoria de la sanidad, de la salvación, de la vida eterna, de la prosperidad, de lo que necesitamos en tu casa, en que seas prosperado, que no tengas falta ningún bien, sino que al contrario tengas la manera de ayudar a otro en el nombre de Jesús. Entonces dice su palabra también en Lucas 18:1. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. A veces nosotros, hermano, nos cansamos de lo que estamos haciendo, pero es nuestra carne, hermano, es nuestro cuerpo. Aún Jeremías decía, ya no quiero más predicar la palabra, pero dice que había un fuego que ardía dentro de su ser, y es el fuego del Espíritu Santo. Es Dios que nos ayuda a seguir adelante. Cuando la carne se cansa, hermano, pídele fortaleza, pídele a Dios en esa necesidad y en ese problema, y Él te dará fuerzas al que no tiene ningunas. Alguno falta de sabiduría, pídaselo al Señor, y el Señor es abundante para darte la sabiduría. Lo que necesites, hermano, pídeselo a Dios, porque tenemos que pedir conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros deseos. Es como, por ejemplo, dice en Santiago, en el capítulo 4, dice en el verso 3, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedimos y a veces pedimos mal porque es para nuestros deleites, no es para bendecir a alguien o por una necesidad espiritual o por una necesidad que hay en el hogar. Entonces eso no lo vamos a recibir porque estamos pidiendo mal. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que seamos sanos? Amén. Dios quiere que tú seas sano. Cuando dices santidad, también estás diciendo a la vez sanidad. Dios quiere que seamos santos, Dios quiere que seamos sanos en el nombre de Jesús. ¿Y qué tienes que declarar tú? La oración de fe, la oración de fortaleza, la oración de bendición, para que tú reciba tu cuerpo lo que necesita, hermano, en el nombre de Jesús. Y Dios nos ayuda, Dios nos bendice en nuestras vidas. Por eso debemos estar orando siempre, hermano. Palabra eterna, siempre, en el nombre de Jesús. Mateo 17:1, hermano, en adelante. Voy a leer hasta el 9. Dice la palabra ahí en Mateo, que Jesucristo se llevó a sus discípulos a orar. Llevó a sus discípulos a orar a un monte. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quisieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo, levantaos, no temáis. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces aquí podemos ver, hermano, cómo es que Jesús invita a los discípulos a orar, a que tengan una experiencia con Dios, una visión, una bendición bien tremenda. Y hermanos, algo que me llama la atención es que Pedro, en lugar de estar en la oración, le dice, vamos a hacer una enramada. No. Dios no quiere que estemos en ese. Cuando estás orando, tienes que estar orando.
Cuando estás orando tienes que solamente estar pensando en la oración, pensando en lo que tienes que hacer. Y desgraciadamente a veces nos gana el sueño. Ahorita vamos a ver más adelante que estos mismos discípulos, cuando Jesús los lleva a orar en Mateo 26, 36 en adelante, dice también hasta el 45, dice que sus ojos estaban cargados de sueños y dormían. Y Jesucristo los había invitado a orar. Así pasa a veces, que nos cansamos, hermano, en la oración. Y en lugar de estar velando, decía una hermanita, levántate si tienes sueño y empieza a caminar. Una pastora que estaba predicando decía, levántate, toma tiempo para orar. Y después ya vas a estar más en el espíritu que cansado en el cuerpo. Vas a estar más en comunión con Dios. Entonces hazlo, hermano, hagámoslo, porque esto nos pasa a cualquiera de nosotros. Dice Mateo 26, 36, entonces Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allá y oro. Ahí oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo, dice Jesucristo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se fija, hermano? Que nosotros necesitamos estar dándole más prioridad al espíritu, que sea fortalecido en la oración, y ganemos esa batalla que tenemos con nuestro cuerpo, que a veces nos gana el sueño. Gloria a Dios, porque podemos vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice otra vez, se fue y por segunda vez a orar, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 26, 43 dice, y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Ya los deja descansar. Así es nuestro Señor Jesucristo, así es Dios, hermano. Él nos ayuda y nos enseña, pero le dio una grande lección a Pedro, a sus discípulos. Y hermanos, tenemos que aprender, amén, a estar orando los unos por los otros. Dios bendiga a mi hermano Juan Barajas, es sano en el nombre de Jesús. Me pedía oración hace un momento. Y estábamos orando mi esposa y yo, y a veces te puedes tomar un minuto, hermano. Y es importante ese minuto de oración. Tú no sabes la diferencia que vas a hacer, porque vas a hacer que sea fortalecido la persona por aquella oración en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque está siendo apoyado, está siendo fortalecido. Así estaba pidiendo Pablo a los de Tesalónica, como decía hace un momento en Juan 5:17, orad sin cesar, pero ahí más adelante en el verso 25, 1 Tesalonicenses 5:25, hermanos, orad por nosotros, orar por los pastores, hermano. Yo te invito, hermano, si tú estás escuchando esta predicación, tal vez de otra iglesia, ora por tu pastor, ora por los líderes espirituales, ora por los de la alabanza, ora por los de la danza, ora por los que predican, ora por los evangelistas, por los maestros. Ora, hermano, que Dios les siga dando fuerzas, que Dios los siga dando sanidad, que Dios los siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Eso pedía Pablo. Oren por nosotros. O sea, no somos supermanes, hermano. No somos, somos humanos, también nos cansamos. Y necesitamos apoyo de oración también. Necesitamos estar orando por las personas que están predicando la palabra, por los que siguen de predicar. Hermano, la siguiente generación
Tal vez yo ya estoy en la tercera edad, hermano, pero en el nombre de Jesucristo, Señor, que puedan recibir unción fresca del Espíritu Santo. Los jóvenes se levanten, porque hay muchos obreros que necesitamos en la mies. En el nombre de Jesús. Sigue diciendo en Tesalónica, pero ahora en la segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. Así como un día tú recibiste la salvación, porque alguien oró por ti, hermano. Así tú también ora hoy día por alguien que necesita de tu oración. Que Dios toque su corazón y venga a recibir a Cristo en su corazón. Bendícelo con una oración. Bendice a esas personas, bendice a esa familia, en el nombre de Jesucristo, que tal vez están en tinieblas, que tal vez están en idolatría, que tal vez están en una falsa religión o algo, hermano. En el nombre de Jesucristo, que les sean abiertos los ojos y reciban la luz del Evangelio en el nombre de Jesús. Sigue diciendo en Hebreos 13:18, orad por nosotros, porque confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros en bien en todo. Deseamos conducirnos bien en todo, no dañar a nadie. Deseamos ayudar a los demás. Deseamos estar bien, dando testimonio y siendo de ejemplo a otros, porque desgraciadamente a veces hay personas que están poniendo la mirada en el hombre, pero hermano, falla el hombre. El hombre falla, Dios no falla. Por eso dice la palabra de Dios, bendito el hombre que confía en Dios y maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Dios, puesto los ojos en Jesús. Pero hermano, qué bueno es cuando tú eres un ejemplo para alguien y te mantienes firme. Así se mantenga firme aquel hombre que Dios está usando en el nombre de Jesús. Por eso Pablo decía, oren por nosotros, para que nos mantengamos firmes en el nombre de Jesús. Ya para terminar, como les decía hace un momento, que oremos los unos por los otros, como dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo. Somos justificados por Cristo, somos justos por Dios, no porque seamos muy buenos, sino porque Él nos justificó. Y ahora tenemos la autoridad, el poder de orar e interceder los unos por los otros. Ahora tú tienes también la autoridad de orar, hermano. Ahora tú tienes la bendición de pedir por alguna necesidad, de desatar tu bendición en tu vida, de desatar tu milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. Así es que, hermano, ponte a orar por tu milagro, ponte a orar por otra persona, ponte a orar por tu pastor, por tu hermano en Cristo, por los de la familia de Dios. Que Dios los siga bendiciendo y oremos a Dios, hermano. Oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios, Padre Todopoderoso, en este momento oramos por los que están enfermos, Señor. Que tú los sanes en el nombre de Jesucristo, Señor. Que tú los levantes a tus hijos que están padeciendo necesidad de sanidad, Señor. Y yo te pido que en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu contrario, Dios, y levántalos de su lecho. Así también, Padre, te pido que suplas toda necesidad a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad, Señor, de ser suplido, alimento, vestido, Señor, aún en este frío, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice a estas personas, Dios. Ayúdales, bendice a los pastores, bendice a mis hermanos, a los ministerios que están trabajando, Dios, para ayudar a otros. Sigue proveyendo lo necesario en sus ministerios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bendice Jerusalén, bendice Israel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Qué bueno que escuchaste este mensaje. Me da mucho gusto que sigas adelante creciendo en el conocimiento. Espero que te haya sido de bendición. Muchas gracias. Dios los bendice. Los invitamos en un momento más a las 11:45 están empezando el siguiente servicio. Dios me los bendice. Aquí estamos en Guadalupe Victoria 102, en el centro de Escobedo, Iglesia Cristiana Cristo Vive. Bendiciones a todos.